Bien, y tenemos hoy en el estudio a alguien que ya hemos tenido en Radio High y que le cuento, aunque tiene nombre de un famosísimo espía que seguro todos de alguna manera recuerdan, él no es espía, está aquí con otras misiones y vamos a conocerlo más, porque claro, no solamente está en lo que significa su rol, que obviamente vamos a hablar de eso, sino tiene una historia enorme y una trayectoria enorme. Y voy a comenzar por saludarlo a Eli Cohen preguntándole cuándo fue, yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que llegó a este lugar tan distante de Israel, preguntándote además dónde naciste, algunos datos más. Eli, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Miguel. Gracias, Shapira. Es un gusto estar acá con ustedes. Muy buen día. La primera vez que salí de Israel fue directamente de Beit Shemesh a Montevideo. Era el día 3 de agosto de 1986. Con lo cual, quiero decir, siempre de Bet Shemesh. Sí, es la primera vez que salí del país del Estado de Israel. Fue después del ejército. Después de hacer algunas actividades que hizo en la ciudad de Beit Shemesh, fui secretario de la municipalidad, director del centro juvenil, y la primera vez que salí a Shlichut. Y salí para Uruguay. Buscaban gente que hablan inglés, y yo sabía un poco español. Y cuando llegué allá, tú me dices, tú vas a ir al sur, pero Y, no a Suráfrica, sino vas a ir al Suramérica. y un poco de español de dónde, ¿la La familia? familia de Melilla, familia de Marruecos era española. Ah, Yo nací en Ujda, en Marruecos, pero la familia es de Melilla. Mis hermanos nacieron allá, mis padres. Y en 1960 hicimos salida directamente a la ciudad de Beit Shemesh, lo que yo le llamo Sun City, sí, la digamos Casa que del Sol. además Eli Cohen fue incluso candidato a alcalde. Estuvo ahí metido en la política de la ciudad fuertemente. ¿Qué edad tenías cuando hicieron Aliyah? 2 años y medio, Ah, jovencito. Pero ahí bueno. convencí a mis papás que debemos hacer aliyah. Algo que sigo convenciendo a los demás y a ustedes que hagan aliyah. Muy bien, tenías 2 años y medio y ya tus hermanos eran un poco Yo mayores. soy el quinto de 6 hermanos. Mm. Eh, Mi papá y mamá fallecieron, mi papá hace mucho tiempo, mi mamá hace 5 años, pero gracias a Dios mis hermanos y toda la familia viven en Israel todavía. Y entonces en el 74 dijiste, No, 77. la primera vez que salí era Sí. Ah, 86. 86, mira, estoy dormido. Eso porque ustedes ahí en Israel me hacen de madrugar, hoy a las 4 de la mañana querían hablar de cosas y los medios hacen eso siempre. Pero saliste a Uruguay y en misión para hacer qué? Fui shaliach de Beitar al principio, el primer año es en Uruguay, después para Sudamérica en general, y ahí ya conocí a Argentina en forma más suave, pero la fuerte conexión fue en el año 93. Volví de vuelta a Uruguay para ser el representante de la Agencia Judía para América Latina y el tesorero. Y al año, julio, fue el ataque terrible terrorista a la AMIA, en la cual a las horas llegué acá. Y estuve junto con los Shlichim, trabajándose en la AMIA, en esa época de lo que quedó de la AMIA. Mm. Y ahí los corazones se unieron más y la mente que ya estaba conectada se unió muchísimo más y Argentina es parte de mi vida, de lo que soy. ¿Y Uruguay? Uruguay es otra cosa porque Uruguay es una ciudad pequeña, es un país pequeño, es la verdad como Beit Shemesh, pero le debo muchas cosas, le debo que mis mellizas, Talia y Adi, Aarón y mi hijo nació en Israel, pero la Talia y Adi nacieron en Uruguay a final de la Shlichut. Mira, Son Montevideo. uruguayas. Tienes entonces dos uruguayas en casa también. Y de ahí vino, cuando volviste a Israel, una carrera donde no te han faltado cargos públicos ni privados y una enorme trayectoria. Cuéntale un poco a la gente, porque te has entretenido. Bueno, la verdad es que en los últimos 35 años, Apenas. apenas, toda mi vida es la vida del mundo judío sionista, Ujú. en la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía Mundial. Fui jefe director de la región central de Israel en todo lo que era Aliyah y las conexiones con las comunidades judías en el mundo.
Y después tomé el cargo de ser el vicepresidente, el vicedirector, no presidente, el vicedirector de la Agencia Judía Mundial, encargado de los recursos humanos Ujú. y otras divisiones. Y después fui el cargo que creo para mí es una de las misiones más importantes que un judío tiene en la vida, ya que rezamos 3 veces al día, Betejezena, Enenu Leshuvcha Lezion Berachamim, que nuestros ojos vean tu retorno a Sion con misericordia. Ese es Ujú. ser el director del departamento de Aliyah. Y eso fue la verdad muy... Y todavía ahí trabajamos muchísimos con lo que es la comunidad en el mundo, en la ex Unión Soviética, en Etiopía, Ujú. operaciones que hicimos para traer el último grupo, casi el último grupo, y seguramente siempre trabajando con América Latina. Y ahí ya hice un corte pequeño, fui a trabajar como vicedirector de la compañía de agua Mekorot, en la cual Conocida, ah, muy conocida por esta. bueno, la verdad que era importante porque ahí escuché y sabía mucho de lo que está pasando en Argentina sobre el agua, sobre dónde hay agua potable, dónde no hay agua potable, cuánto porcentaje hay. Fue interesante conocer esa rama, también conocer Argentina de ese aspecto Ujú. en el trabajo que se hicieron en Mecorot. Y ahí volví, me llamó nuestro querido amigo conocido, Abraham Duvdevani, que era el presidente de la Organización Sionista Mundial, me pidió de ser el director general de la Organización Sionista Mundial. Fui el primer director de la Organización Sionista Mundial durante 4 años. Ahí un poco tomé un break. Mm. Entre medio fui vicepresidente del Keren Eididut, del rabino Eckstein Alav Shalom. Ahí Ujú. formé el departamento de Aliyah que hasta hoy existe y trabaja todavía acá. Y después un descanso, fui el último cargo mío, ese era el secretario mundial del Keren Kayemet Mundial durante 4 años y ahí me ofrecieron venir acá antes del 7 de octubre, no fuese, pero demoró tiempo y el 7 de octubre fue algo que al final me hizo venir acá. Pero entre tanto, en el medio, hace 12 años, fui el candidato a la intendencia de Beit Shemesh en una lista independiente cuando había como una lucha que sigue hasta hoy. Es una lucha entre lo que llamamos en esa época y todavía hoy los sionistas y los ultraortodoxos. Que no Eh, son tan eh, sionistas. pero era una lucha que abarcó todo el país porque era como un comienzo de una... flotó, es un símbolo de lo que pasó en toda la sociedad, que tabú pasa hoy en día. Ujú. Yo creía y creía hasta hoy que no hay otra manera sino de convivir juntos y hacer todo. Sí, yo escribí un libro que se llama Sol Ardiente, Shemesh Lava, Mm. vivimos juntos pero separados porque vivimos en mi ciudad. Y termina el libro que 2 opciones tenemos, o vivir juntos, o lamentablemente lo que pasó en Bechemesh va a ser en todo el lugar, y espero, todavía tengo la esperanza que si Dios quiere vamos a saber a convivir juntos. Está hablando de judíos sionistas, seculares, si se puede llamar en Israel de alguna manera, ¿no es así? Y ortodoxos, no está hablando entre judíos y árabes, digo, No, para que no, quede no, claro, hay no, que vivir juntos. no ortodoxa, es lo urdo. Quiere decir, yo soy una persona ortodoxa en mi concepto, en mi fe, y creo que no hay, al final somos 12 tribus, algunas veces Ujú. somos 140 tribus, Mm. pero creo que la unión va a ganar. Sí, un ortodoxo moderno como corresponde a cualquiera que sea hijo de esa maravillosa cultura que fue la cultura judía marroquí, que de verdad ha traído de lo mejor en términos del pueblo judío, ese equilibrio que ojalá tuviéramos en general. Y con todo eso que hiciste, que contaste hasta ahora, que yo creo que la gente se quedó con algunos títulos de cargos muy importantes y fue una tarea enorme, volvés acá, digo, ¿qué es eso? ¿Para qué? Yo te quiero compartir algo de un sentimiento personal, lo que es cargos y títulos. Mm. Bullshit. Al final lo que hace las personas es algo que ellos quieren hacer y se pueden expresar y hacer algo
agregar algo a la unión, al pueblo, Bueno, a pero la misión. tuviste cargos que eran para hacer y Bueno, hiciste. hice, pero llegué a un momento que yo creo que eso sí, una de las razones por la cual vine acá después del 7 de octubre, la verdad uno se bloqueó, porque estaba mirando ver qué va a pasar, qué estamos haciendo. Fue un momento muy difícil, en la cual teníamos que pasar de un cementerio a otro, teníamos que ir de familia a otras para consolar y estar con ellos. Y al final uno piensa, ¿qué puede hacer para hacer que tengamos un mundo mejor? Porque lamentablemente durante 5.000 años tenemos diferentes 7 de octubre. El tema del Irán y Khamenei pasó hace 3.000 años, quiere decir, basta leer la Megilá de Esther para saber que se usa la misma terminología que se usa hoy. La Ros vele Shmid, que dice a destruir y a matar. No hay ninguna novedad de lo que estás haciendo, pero lo que puede cambiar es nosotros podemos estudiar de la historia y ser más unidos, ser más fuerte, porque eso al fin y al cabo es lo que nos va a salvar a todos nosotros. ¿Y eso responde a por qué decidiste venir de vuelta después de todo lo que hiciste? Creía que acá, que conozco el ambiente, conozco la comunidad, creo que puede ser algo que voy a poder ayudar y aportar en él. Y eso es lo que estoy haciendo durante el momento que llegué acá. ¿Cuál es el cargo que tienes hoy? Habría que decirlo. Bueno, soy representante de la Agencia Judía para Israel y la Organización Sionista Mundial. Las dos organizaciones creo que conectan la comunidad en el Estado de Israel en diferentes áreas, en lo que es supuestamente el tema de la identidad judía, resiliencia, de la unión entre las comunidades, la alianza seguramente. O sea, no hace falta agregar mucho, pero la realidad israelí hoy está más que nunca atada con la historia de la comunidad judía argentina. Lo estamos hablando de lo que pasó en el sur, en la mayoría de las kibbutzim y los lugares Pero que están no en... eres, porque los oyentes de Chile, Uruguay y Paraguay se van también a enojar si decimos solo Argentina. Eres Sí, el enviado para todos estos países, ¿no? sí, soy enviado para Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Bien, para el Cono Pero Sur. igual quisiera mencionar, solamente para Sí, sí, terminar esa claro. frase, que sabemos, bueno, muchos de los gente que fueron asesinados Asesinados. en la época, en la 7 de octubre, fueron inmigrantes pioneros que hicieron la alianza de Argentina y fortalecieron Israel. Hasta hoy en día tenemos Orn, tenemos Cuneo y otros que lamentablemente todavía son secuestrados en manos de los malditos asesinatos terroristas del Hamas, y esperemos que se liberen hoy. Sí, Israel y Argentina está muy, muy atada en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Bien, después de un poco de música, yo quiero que le cuentes a la audiencia que no tiene por qué saber, porque como dijiste, los títulos son bullshit. ¿Qué es la agencia judía y qué es la Histadrut? Porque por ahí mucha gente no sabe cuál es la función de cada una de estas organizaciones y después hablamos de proyectos y más cosas. Estamos aquí con Eli Cohen, ¿eh? Ya escuchó usted un poquito de su historia. Volvió aquí al Cono Sur después de una vida siempre dedicada al Estado de Israel y al pueblo judío. Bien, y seguimos aquí con Eli Cohen, representante, como él dijo, para el Cono Sur de la Agencia Judía y de la Histadrut Hatzionit. Pero vamos a ir por parte, porque ni siquiera le cuento a Eli que yo, que llevo muchos años de alguna manera tratando de entender, todavía puedo entender cuál es la diferencia entre la agencia judía y la Histadrut Hatzionit, excepto que hay dos presidentes, todo lo que hay en doble, pero no entiendo mucho las diferencias y a veces me confundo. Entonces empecemos por la primera. Eli, ¿qué es la agencia judía? Primero, hace falta recordar que hasta Zeev Bielski, los presidentes de la agencia judía fueron al mismo tiempo el presidente de la Organización Sionista Mundial. Ajá. Desde Herzl hasta Bielski.
Después se cambió ¿Eso fue en qué año? hasta Duvdevani, que es decir, son 15 años atrás. Ajá, hasta Duvdevani ahí era fue siempre un presidente. son dos organizaciones que trabajaban conjuntas, pero un presidente que abarcaba los dos. Bien. Y después Zev Bielkin me parece que fue el primero, y Duvdevani fue el primero que era presidente de la Organización Sionista Mundial, y ahora Yaakov Hagoel que está. Sí. La agencia judía fue creada en 1929, y el objetivo era tomar preocupaciones por el tema del pueblo judío. Es decir, después que Herzl, en el 1897, en el primer congreso en Basilea, que a propósito, el 28 de octubre se cumple el 39 Congreso de aquellas épocas, que se mantiene hasta hoy. Se formó la agencia judía con una preocupación del judío que está en el mundo. Entre ellos, seguramente, durante los años, fue todo el tema de la aliyá, la absorción, tema de la colonización, que si tú vas hoy en cualquier lugar, cualquier moshav, cualquier kibbutz fue creado por la agencia judía. Y después, más adelante, tomó dos responsabilidades importantes, que era el tema de la identidad judía y el tema de la conexión entre las comunidades y la... A ver, para seguir y para saber si lo explicamos bien, del sueño de Herzl, primer congreso sionista, en adelante es una organización del pueblo judío preocupada por los temas que hacen al pueblo judío y por, bueno, lo que fue la concreción del Estado de Israel y luego también aliyá, inmigración, absorción y todo lo que tiene que ver con eso, ¿correcto? Sí, pero además de eso es el tema de mantener la continuidad judía de las comunidades. Dos cosas importantes últimamente que se agregaron, que es el tema de la resiliencia Hosen de las comunidades en el mundo, después del 7 de octubre en especial, todavía acá, también en el Cono Sur, pero todo en el mundo. Es una responsabilidad bastante que que la agencia judía lo hace con las diferentes organizaciones importantes. Es algo muy importante, y seguramente es ver cómo se conecta el pueblo judío uno con otro. No solamente la colectividad judía argentina, Chile, Uruguay, cada una de Israel, sino entre ellos Estados Unidos, Europa, ex Unión Soviética. O sea, formar una red que hace unión de todos. Una especie de parlamento judío con No, estoy hablando direcciones... de la parte... No, yo sé, pero sí. quiero entender cómo funciona para que la gente entienda la Agencia Judía Mundial. Dijiste 39 congresos el que viene. No, pero digo yo, eso para mencionar. Sí, para hacer una charla sobre el tema de la construcción política, vamos a tener que tener otras 2 horas de actividad. Pero vamos a decir así, está el Congreso tiene casi 500 miembros de todo el mundo, que está compuesto por la representantes de las comunidades judías en el mundo, en general en Estados Unidos, que es una comunidad grande muy particular, y también lo que representa los partidos políticos en Israel, a la Knesset. Y eso compone alrededor de 525, más las organizaciones como Naamat, Vitzo, etcétera, Maccabi, que son parte. En el Congreso se eligen las autoridades que compone la Organización Sionista Mundial, que es la gente organizativa político de todo hoy el aparato que estás, la de Keren Kayemet, y en sociedad con las Keren Yesod en alguna parte. Pero eso, la verdad que hace falta un mapa. Por eso digamos, pero todos pelean para estar ahí. No sé, pelean de la buena manera. No, digo yo. Quieren participar. Hoy la agencia judía y la Organización Sionista son entes principales y muy importantes de la conexión con el pueblo judío en el mundo. En todos aspectos, hablamos de la agencia judía. La Organización Sionista tiene diferentes departamentos que trabajan el tema, por ejemplo, el tema de la educación. Ahora estamos hablando de la Histadrut, de la Organización Sionista Mundial. Para entender, porque otra vez dijimos agencia judía y ahora estamos hablando, ¿cuál es la diferencia? Dije la cosa especial es que hoy en el nuevo, no el nuevo, pero el nuevo estrategia de la agencia judía es esto, dejemos la aliyá, la resiliencia, la conexión, en la red, el fortalecimiento, fortalecer las comunidades en el sur y en el norte, y lo más importante es
asegurar que cualquier judío en el mundo esté conectado en la obra que es el mundo judío y el Estado de Israel. Bien. La organización sionista, por su parte, tiene diferentes departamentos y hace diferentes actividades. Sabemos lo que se llama, por ejemplo, Amiut, cómo está compuesto el pueblo judío. Estamos hablando de diferentes corrientes que están ahí representando en forma particular. Tenemos el tema de la lucha contra el antisemitismo en un departamento especial. Tenemos el tema del lenguaje hebreo. Tenemos todo el tema de los docentes de educación. Hace poco se realizó acá en Argentina a través de la Organización Sionista Mundial, junto con la AMIA y junto con la Organización Sionista Mundial, la Agencia Judía, todos juntos, y representó a toda América Latina un seminario de educadores. Había casi 1.700 participantes, que en la sala física hubo que como decir 900, que si son actividades que hacen. Además de eso, otra vez, la agencia judía, por ejemplo, tiene todo el tema de Masá, que son los viajes a Israel, que están ahí, pero cada uno tiene su lugar. Sí, es como un puzzle, que cada uno tiene su lugar adentro. Sinceramente, lo que está pasando acá en Argentina tiene que pasar en otros lugares, que decir, yo represento los dos y trabajamos conjuntamente. Cada uno trae su pieza para formar una foto conjuntamente. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero hay todavía mucho más para hacer, porque la verdad tenemos muchos desafíos. Sabemos, estamos hablando de la educación judía. Vamos a tomar acá Argentina. Estamos hablando de 200.000 judíos, que sí, estamos tratando con 50.000 en diferentes organizaciones. Todavía hace falta buscar los 150.000 y traerlos que sean parte. Tenemos ahí muchos alumnos que queremos que entre en la red. Educadores. Tenemos muchos chicos que no están en los movimientos juveniles. A propósito, de los shlichim de los movimientos juveniles viene de la Organización Sionista Mundial, pero está conjuntamente con la Agencia Judía Mundial. Y otras actividades. Ahora, la verdad que se trabaja mucho más conjuntamente. Por ejemplo, Keren Kayemet. ¿Sabe lo que son los Shinshinim? No. Shinshinim son Shnat Sherut, un año de servicio. Hay acá, hoy en Argentina, hay 12 que en América Latina. Hay 6 en Argentina, hay 4 en Argentina, 2 en Rosario, 2 en Paraguay, 2 en Chile y 2 en Uruguay. Son chicos antes cuando termina el liceo, viene para acá para un año, antes de seguir su vida en Israel, cada uno en su camino, a donde vaya. Y durante ese año ellos trabajan y son voluntarios en la diferente. Por ejemplo, es una actividad que se hace conjuntamente entre la Agencia Judía y Keren Kayemet de Israel. Por ejemplo, estamos de la Aliyah. La Aliyah es Aliyah protegida, un grupo de gente muy especial que se trabaja con ellos. La agencia judía trabaja con Keren Yesod. Quiere decir, al final, lo que estamos, no solamente acá, pero yo por lo menos acá, estamos tratando de hacer una amalgama, se dice. Una articulación. Una articulación que combina a todos para que cada uno ponga su granito de arena, que 1 más 1 sea 4, no sean 2. Y ese es el panorama que estamos viendo, pero hay mucho para hacer y los objetivos de la Agencia Judía y la Organización Sionista Mundial y Keren Kayemet y Keren Yesod al final se unen a un esfuerzo con un desafío enorme de ser más unido, más fuerte, más con una identidad judía y sionista más orgullosa y más clara. Y todos trabajamos para lograr eso. Bien, después de un poco más de música le voy a dejar ya las preguntas a Eli Cohen, entre otras cosas, de lo que él recuerda de hace ya varias décadas cuando llegó por primera vez al continente y lo que encuentra hoy, sobre todo en acá estamos hablando de América del Sur, las comunidades en esa época y hoy, los desafíos de hoy que ve y tal vez un diagnóstico que tiene de estos primeros meses de lo que está viendo justamente en nuestros países. Algo de música y seguimos. Seguimos aquí con Eli Cohen, el representante de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial para el Cono Sur. Ya usted se enteró un poquito de estas dos organizaciones, por ahí conocía, por ahí ahora conoce un poco más, y también de lo que hacen específicamente. Yo le pregunté a Eli, de alguna manera, que nos haga una mirada de lo que cuando él conoció por primera vez con este lugar del mundo, en los años 80-90, y lo que es esta vuelta aquí. Son dos mundos seguramente, porque cambió el mundo, cambiaron las comunidades judías, no sé si cambiaron los desafíos, pero
¿Cómo podrías de alguna manera hacer un diagnóstico de lo que es hoy y de las diferencias con ese mundo de hace ya largos 30 y algo? Es, no es fácil hacer un resumen de 31 años o 35 años y traer una síntesis, pero sí quiero marcar algo que para mí fue algo que me impactó en ese momento. Yo creo que la época más allá de la bomba, Mm. yo dije que la bomba explotó no solamente en el día 18 de julio, sino siguió explotando durante varios tiempos, no solamente afuera, sino también adentro. Hasta hoy. Yo creo que hay muchas, en esa época yo creo que la lucha de los líderes para mantener la comunidad fue muy fuerte y había acá una tensión muy grande. Mm. Yo creo que durante los años, yo creo que la comunidad está mucho más organizada. Aún hay mucho más respeto mutuo entre las diferentes colectividades. Hoy, Sí, más allá, porque te voy a decir cuál es la diferencia entre lo que lo ve de adentro y lo ve de afuera. Voy a mm, dar dos ejemplos. Cuando yo veo el Yom HaZikaron de Jalelei Marjot Israel, a los caídos de las guerras, ujú, que organiza la casa, y lo veo en un escenario, a los diferentes rabinos, ujú. ortodoxos, conservadores, reformistas, todos en un lugar, yo veo de afuera y digo, escúchame, voilà, es algo para ver. Sí, sí, es una Es foto una más foto que importante. importante. Cuando yo el día que llegué acá, el día 23 de febrero, ese día exactamente fue cuando se hizo un acto acá, cuando devolvieron los cuerpos de la familia vivas. Ujú. Y la organización sionista, junto con la DAIA, la AMIA, la embajada, me parece que eran los que estaban ahí presentes. Y Ujú. cuando yo veo en el escenario todas las organizaciones juntamente presentando y los rabinos diferentes haciendo, yo veo de atrás y digo, la verdad, es algo que llama la atención. Qué buena fotografía inicial y muy positiva que estás trayendo de este momento. Sí. No creo que no hay discrepancia, no creo que eso es. Pero otra cosa que me llamó la atención hoy en día, tú escuchas los discursos de los diferentes rabinos y casi me encontré con todos. Ujú, Ortodoxo, ultraortodoxo, conservadores, reformistas, todos. Mizrahi, los sionistas, ujú, más liberal. Todos hablan de acercar a la gente y no importa cómo. ujú, Cuando yo hablo con el rabino Saca de Menora, él ujú, me dice, traiga a la gente, que la gente venga, ujú. quieren rezar, que recen, que no se reza. Es el mismo discurso que escucho de los demás rabinos, escuché de rabino Abruz, escuché de rabino Bergman, escuché de rabino Yedidia, y escuché de Oppenheimer, escuché que la gente que se acercan y que estén parte de la colectividad, cada uno que haga, pero que sean parte. Y yo Ujú. creo que hay un esfuerzo enorme que están haciendo. Yo creo que también en los últimos 2 años hizo hacer comprender que acá no solamente somos una colectividad, somos parte de un mundo. Que es, Ujú. la colectividad es más, se está comprendiendo que hace falta mirar a los costados quién son las comunidades de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Israel. Y la conexión con Israel yo creo que están haciendo. Yo creo que la AMIA toma un rol muy importante en hacer un esfuerzo enorme de unir a las comunidades. No cada uno y cada uno ve como lo ve, pero yo veo que hay un adelanto importante. Creo que hay un esfuerzo enorme en la área de la educación. Ujú. No quiero mencionar a gente, pero sí, pero no puedo no mencionar a Dani Pomeranz, por ejemplo, Ujú. el esfuerzo que él está haciendo para unir y encontrar lugares de trabajar conjuntamente, pero es verdad con los demás entes y gente que encontrarnos. Si no mencioné a nadie, a alguien que me perdone, estamos en Vípera de Amim Noraim, que me perdone, pero es una visión general. Creo que hay muchos adelantos Eso es muy optimista, adicionales. todo lo que has dicho. Estás diciendo que hoy ves desde tu análisis y con la experiencia de los años que la comunidad está más unida que en otro, que cuando fue ese momento, entre otras cosas, de la bomba, que trajo muchas secuelas. Y claro, seguramente tienes la imagen, como muchos, de lo que era las peleas de los bancos y los dirigentes, y había muchas situaciones, claro, producto y no de lo que fue el atentado y lo que trajo. Hoy entonces dices que ves una comunidad más organizada y más unida, lo cual es sin duda muy bueno.
¿Y qué? Porque sí hace falta recordar también el rabino Grunwald, el rabino de Chabad, porque es más allá que dice, cuando él presenta y dice, tengo dos escuelas, una que es para aquellos que son cercanos a nosotros y otros, aquellos que quieren estar. Es una apertura importante. No, yo sé cuál es su fe y la respeto como respeto a los demás, pero vemos que todos quieren hacer ese esfuerzo para que todos sean parte. Hasta ahora hablaste solo de rabinos, pero me parece que hay más que rabinos. No, estoy hablando igual. Hablé a Dani, yo Sí. creo que, por ejemplo, estuve visitando los clubes. Tuve en Sisab, tuve en Akoach, tuve en Bar Kokhba. ¿Todo eso hiciste en Sí, este tuve en Bar rato? Kokhba, tuve en Ibaika, que dice, en los lugares esos tuve los dirigentes que todos tienen el mismo entusiasmo. Ahora, vamos a suponer que me respetan a mí y me reciben, pero no es un tema personal, porque yo represento a alguien cuando yo vengo con la gente. Y eso me lleva, si me permite, quiero hablar de esta semana, lo que está pasando esta semana. ¿Qué pasa Esta esta semana es una semana? semana muy especial, ¿Por qué? porque hoy empieza la semana de Aliyah en el Cono Sur. ¿Hoy empieza? Hoy exactamente, es No, una primicia, sí. epa, no sabíamos dónde, Sí. cuándo, a qué hora. Ahora empieza hoy el primero en Uruguay. Hablamos de eso en Uruguay. Hoy empieza de noche en Yavne, conjunto El con colegio. Olamí. Va a haber el primer Yarid, la primera feria para jóvenes y para familias que se está realizando con una delegación importante que llegue de Israel. Y a partir de mañana, A ver, señores que están en Uruguay, ahí Silvia Abadi y todos los amigos uruguayos que nos escuchan, ya saben, hoy entonces, a las 6 de la tarde en Yavne, junto con Olamí, junto con Yavne, junto con la comunidad, junto con todas las comunidades, la NSI, la Sefarí, todos, todas están invitadas para ese Yarid, la Feria de Aliyah que se realiza hoy en Uruguay. que en un rato más vuelas a No, Montevideo. no, hay representantes, hay gente, yo me quedo acá, a trabajar acá, porque acá hay muchas actividades. Bien, ¿y qué va a pasar entonces ahí en Hay Montevideo? una delegación de Israel que viene de universitarias, de diferentes universidades, llegan de diferentes, del Minhal Studentim, del Ministerio, de la Agencia Judía, de la Socionita, sobre el tema del lenguaje, y los otros vamos a decir a ellos y acá, durante esta semana, Israel está quizás en una guerra, pero Israel es un país glorioso. Y para Israel es un país que hay una libertad enorme. Nosotros, aquellos que piensan en su futuro, este es el primer paso para el futuro a Israel, como dice el eslogan en Uruguay, en Argentina, en todo el mundo. Vengan, escuchen, le vamos a hacer un panorama, van a saber qué se puede hacer en el Technion, en la Universidad de Tel Aviv, en la Universidad de Ariel, puede ser en Carmiel, en Dimona, en los universitarios, las familias que vayan a trabajar, las familias que quieren hacer, que se va a tener los jóvenes de Ministerio de Educación, para que vean que hay otras oportunidades. Téngalos en cuenta, téngalos en Aliyah. Y Bien, acá, Uruguay entonces ya saben, alternativas de saber, sobre todo mucho de las alternativas académicas que tiene Israel. solamente. No solamente, pero de ahí en más. ¿Y acá cuándo comienza? Y acá vamos a hacer algo. De todos los años acá se hizo una feria en un lugar. En la AMIA, todos vinieron para allá. En la AMIA era una feria central un día. Acá nosotros salimos afuera. Vamos a hacer muchas actividades. Vamos a hacer mañana en Lamrot, La Mrotacol, sí. vamos a hacer una noche israelí con la comunidad, con el rabino Fabián Skolnik. Fabián Skolnik, junto con la comunidad, junto con los líderes, junto con Débora, junto a los demás. Vamos a estar ahí con una representación de la delegación que llega de Israel y vamos a presentarle igual a todos los jóvenes y las familias que tienen edad de la comunidad. El jueves lo vamos a hacer en Yeladenu, en Chabad, junto con Chabad, a las familias que están y reciben los servicios de Yeladenu. Los viernes vamos a ir a la escuela, vamos a actividades con Ort. De noche vamos a la sinagoga, vamos a 7, 8 sinagogas, nos van a recibir allá, vamos ahí, vamos a presentarlos. El sábado vamos a los movimientos juveniles y de noche vamos a los clubes, a los diferentes clubes. El domingo va a ser las 3 ferias grandes en 3 lugares. La AMIA, la Casa y en Ariel Ferem con Judaica. Que dice, los 3 lugares esos van a haber 3 ferias paralelamente. Vamos a traer, va a haber una delegación que llegue de Israel con 23, 24 personas que lleguen de diferentes áreas, como mencioné, el tema de la vivienda, el tema de cómo vivir, el presupuesto familiar, asesoramiento de los derechos de Solim, etc. Y eso se va a realizar paralelamente de las 2 hasta las 9 de la noche en los 3 diferentes lugares, también con
algunas sorpresas simpáticas que lo van a encontrar allá y lo van a ver. Bien, todo esto lo vamos a después, que está contando Eli, de alguna manera publicar para que ustedes sepan dónde a partir de mañana y en distintos lugares y sobre todo el domingo están estas ferias abiertas. Por primera vez vamos a permitir también el lunes. El lunes la misma gente que van a querer entrevistas personales, porque al fin y al cabo en la feria no tienen bastante tiempo, pero aquellos que quieren ya hacerlo, todo está en la red, tiene que ir al QR, anotarse porque va a ser más fácil entrar a diferentes ferias. Y para terminar, el día martes vamos a Rosario, junto con el shaliach de nosotros, Jackie, y con la comunidad en el USAR, en el centro comunitario, junto con la TNUA, lo vamos a hacer ahí un yarid especial en Rosario, y va a ser una actividad enormemente, Beque y también con Ufgozal, por ejemplo, chicos jóvenes de familiares que están en Israel, o padres de soldados. Quiere decir que salimos afuera, decimos a la Javerim, a la comunidad, nosotros ofrecemos todos estos panoramas que pueden conocer. Vengan, es una única oportunidad. Feria de Aliyah. Feria de Aliyah. Muy bien. Es decir, para todos los que estén interesados en Israel, en estudios en Israel, en vivir en Israel, van a tener ahí quien pueda de alguna manera responder y además me imagino con materiales, con todo lo que generalmente se tiene. ¿Sí? A partir de hoy en Montevideo, ¿Chile no hay esta vez? Chile hicimos en Yom Ha'atzmaut. Aprovechamos el Yom Ha'atzmaut junto con la colectividad, hicimos y se acercaron muchísima gente para escuchar y para saber. Y lo más importante, después de la feria, vamos a estar en contacto con la gente para poder hacer las entrevistas personales y seguir adelante. ¿Paraguay? Paraguay, tenemos ahí los Shinshinim que están trabajando ahí, pero esta vez no vamos a hacer una feria especial. Shinshinim, expliquemos, son estos jóvenes que... Shinshin, Shnat Sherut, año de servicio. Esos jóvenes que terminan el secundario y van un año a trabajar con las comunidades. Bien, es un importante movimiento entonces esta semana. Va a ser, vas a tener mucho trabajo y mucha gente dando vuelta. La verdad que sí, pero es algo, quiero agradecer a la comunidad, porque no es fácil armar esto, pero la manera que abrieron los brazos y la manera que ellos están colaborando en las diferentes comunidades para participar. No había un lugar que no fuimos y no nos recibieron. Yo creo que eso habla muchísimo a la carácter tan judío, tan sionita que tiene esta comunidad. Pero Israel está en guerra, no es un momento fácil. Me imagino que así como algunos se motivarán especialmente diciendo este es el momento para estar en Israel y para poner el cuerpo y poner mi vida, y incluso muchos chicos jóvenes que han ido a servir al ejército. Había hace poco incluso un proyecto a la necesidad de soldados de salir a buscar en el mundo judío jóvenes que quisieran enrolarse en el ejército. ¿Cómo ves esto en términos de la respuesta de la gente? La gente que tiene miedo, dice, no, un país en guerra, muy... ¿Cómo sientes la calle judía, por decirlo así? El pueblo judío siempre respondió en momentos de necesidad de Israel. Israel siempre respondió al momento de necesidad al mundo judío donde esté. Yo creo que acá vemos dos cosas diferentes. Los voluntarios y los pioneros, que fueron en el 67, 73, quieren volver a hacerlo ahora. Menciono nuevamente. Muchos están viajando como voluntarios. Sí. Lo que está pasando en el sur ahora, y la agencia judía, por ejemplo, está construyendo 1000 casas, está proyectando 1000 casas para duplicar los habitantes que viven en el sur. Yo creo que el lugar más seguro en el mundo de eso es el sur de Israel. El sur estamos hablando de la franja de Gaza. Y yo creo que se está empezando un programa de voluntarismo para que vayan. No creo que estamos buscando soldados afuera. Yo no creo que ese es el tema, no creo que esa es la motivación. Gracias a Dios Israel tiene sus gente, como mis hijas y mi hijo y los demás. Y yo, si es necesario, estamos ahí. Lo que sí es importante es la solidaridad. Sí es importante que sentimos, yo creo que sí, el israelí quiere sentirse, a propósito en esta época que escuchamos afuera tanto antisemitismo, y con su permiso, se terminó antisemitismo y anti-israelí, se terminó. Hay tu judaísmo totalmente pure, neto, no importa si eres sionita, si no eres sionita,
Lamentablemente, si hacía falta aclararlo, después del 7 de octubre se aclaró en forma total y yo creo que todos estamos en el mismo asunto y hace falta aclararlo. Yo creo que lo que israelí, como israelí necesito, es ver la solidaridad. Por ejemplo, participar en la feria de Aliyah, si tú todavía no haces Aliyah, es una solidaridad tú con el pueblo. Es decir, yo quiero ser parte, quiero saber. Puede ser que haya, puede ser que no, pero es una demostración de una solidaridad. Yo creo que eso es lo más importante. Ujú. Es importante que viajen a Israel, es importante que visiten a Israel, es importante que vayan a conocer, a encontrarse con la familia. Y gracias a Dios, casi la mayoría los miembros de la colectividad tienen familiares en Israel. Hablaste en algún momento, Eli, que, bueno, voy a ir a la comunidad más grande, que es esta, de la Argentina, Brasil, tenemos, bueno, muchas, que un 25% de alguna manera está vinculado a la comunidad y que hay un 75% que no, que generalmente no se llega. ¿Qué están haciendo para llegar a ellos? Bueno, te voy a decir algo que me está llamando la atención últimamente y estoy haciendo un esfuerzo y no tengo respuesta. Estoy visitando las comunidades chicas. Ujú, Y como hay muchos, vamos a buscar, vamos a ver dónde están los judíos. Fui ujú, a Mar del Plata, fui a Bahía Blanca y fui a Rosario. Diferentes las tres comunidades, porque Rosario tiene secuela, tiene un ujú, centro, es un ujú, poco diferente, hay también mucho más. Es una pregunta porque los recursos no son interminable. ujú, Y hace falta pensar qué vamos a hacer qué va a pasar, porque van a existir ahí siempre. Los judíos van a estar ahí, hay cementerios judíos, hay ujú. sinagogas judías, hay judíos que viven allá, lo vemos allá. Es algo importante, no sé, pero es un tema, yo creo que hace falta unirse y pensar cómo tratarlo, pero sí hace falta tomar en cuenta. Pero aún, acá, en la capital, Ujú, se calcula que hay más de 20.000 chicos que son candidatos a estudiar en la red y no están. ujú, Hace falta encontrar una solución y yo creo que hace falta hacer un esfuerzo conjuntamente. Yo creo que el tema de los jóvenes, todos hablan de la edad del 18 a ujú, 20 años, a 30 años, ujú, cuando recién antes de formar la familia, ahí vuelven. Yo creo que también es un esfuerzo que tenemos que hacerlo. ujú. Eso sí, si hubiera una crítica, yo creo que tenemos que trabajar más unidos acá. Yo creo que cada uno que trabaja por su parte tiene su ventaja, pero hay mucha desventaja. Yo creo que si el esfuerzo fuera sido unido, yo creo que podríamos lograr mucho más para que Ujú. haya más gente. Pero hay un 75% de gente fuera, A llegar a los 75. para eso está la radio, para llegarles a ellos entre otras cosas. Pero hablaste de educación y hablaste de identidad y uno se pregunta, también haciendo esta comparación de 35 años, ¿cómo estamos hoy en términos de identidad que está muy vinculada a la educación judía? Hoy sientes que la identidad de las masas es más fuerte, más débil. Antes, por ejemplo, cuando quien habla fue niño, casi todos hablábamos hebreo y bastante bien. Hoy me parece que se ha debilitado el hebreo y mucho, y es un aspecto de la identidad, yo diría clave, pero no sé cómo lo ves. Son son dos extremos que tiene que se contradice, pero no sé cómo explicarlo en forma muy clara, pero voy a intentarlo. Yo creo que hay mucho más cercanía a la tradición judía. No importa en qué corriente se esté. Cuando Tú, hablas tradición, hablas de religión, religión, por sí, decirlo pero así, yo digo ¿no? tradición para no Sí, decir sí, sí, religión. sí, sí, Digo claro. yo, A los valores hay judíos. mucho más Kabbalat Shabbat, hay Ujú, mucho más Afdalá, hay ujú, mucho más fiesta, hay mucho más shofar, hay ujú, mucho más lijot, hay mucho más actividades, hay mucho más símbolo que se hace, hay mucho más cercanía a Israel. Cercanía a Israel es identidad, no importa cuál es la razón, esto se hace de fortalecer la identidad. El tema del hebreo es un tema que lo estamos luchando hace 30 años o ujú, 40 años. Yo creo que es una equivocación de la comunidad de dejar de lado el tema del hebreo. ujú, El hebreo no es solamente un lenguaje, el hebreo es una cultura. El hebreo te conecta. Cuando tú enseñas una canción de Rachel o de Bialik, ujú. o hoy en día, o puede ser de Noah Kirel, es lo que una realidad que vivimos en Israel. Te da toda la historia en un momento. Se lo dije a quien quieres escuchar
le dije claramente, tú puedes hacer, en vez de 5 horas de historia israelí, puedes hacer 3. Pero cuando tú eliminas el hebreo, yo creo, o bajas del hebreo, eso afecta esa identidad y juega contra. Yo comprendo el bilingüe, puede ser trilingüe, no va a pasar nada. Hoy somos muy inteligentes, tenemos aparato que puede hacer la traducción, lo puede hacer, yo creo que es importante. Volver al hebreo es más fortalecer, pero no quiere decir que hay menos hebreo y hay alejamiento, no. Yo veo más cercanía a la tradición, más cercanía a Israel, de todos los aspectos de todos los grupos de gente, organizaciones que yo visito. Hemos escuchado casi una hora de diálogo con el representante de la Agencia Judía Mundial y de la Organización Sionista Mundial, recordándoles que esta semana, como él dijo, vamos a pasar el aviso, es esta Feria de Aliá, que es una oportunidad para todos, para conocer un poco más Israel, para saber de oportunidades, para que cada uno en el momento que sea en lo personal, en lo familiar, pueda encontrar en Israel también una respuesta y una posibilidad. Todo eso está en esta semana y está permanentemente en la tarea que se hace para fortalecer el vínculo identitario y también con lo que es el Estado de Israel. Hoy, después del 7 de octubre, como decía también Eli Cohen, si alguno tenía duda, claro, estamos en el mismo barco absolutamente. Vamos a ir al panorama de noticias y todavía tenés el minuto, no te preocupes. ¿Quiere pasar un chivo o otra cosa? ¿No? A ver, dale. Bueno, primero, ¿qué decir? Dos cosas. Todavía tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí. Vamos al panorama de noticias, después se va a integrar aquí Dani Saltzman unos minutos, charlamos en el pase hacia el coffee break y yo después me lo llevo a Eli Cohen para por lo menos invitarle un coffee aquí donde Borges Pero escribía. igual quiero decir algo más. Sí, dale. Voy a decir dos cosas. Uno, quiero agradecerte. Que no es la primera vez que está entrevistando, y quiero a ti, a la Radio High, a la manera, a la relación, a tu preocupación y compromiso con la causa y que durante años y con lo que expresamos en la Agencia Judía Sionista Mundial, muy agradecido personalmente. Estamos víspera de Rosh Hashanah y a mí Noraim. Eso lo dejamos para después del panorama de noticias, porque claro que sí, tiene que ver con este momento tan particular del mes de Elul que estamos transitando. Y en la cultura sefaradí que conoce tan bien Eli Cohen, que viene de ahí, de una familia de Marruecos, una comunidad hermosísima, la bendición que se le da en general a cada uno y a todos es Tichle Shana Vekilotea Tajel Shana Tova Umetuká, que el año que se va se lleve las maldiciones, y mire que venimos con muchas, y que el que entra traiga un año bueno y dulce. Y justo Eli quería decir algo, porque estamos en este mes de Elul, un mes tan especial. Se eligió tiempo en el mundo sefaradí también de rogativas, de perdones, de acercamiento. Mire, con Dios, usted ya sabe lo que dice el Talmud, Dios en su clemencia, en su misericordia, nos perdona todas nuestras macanas con Él. Si usted comió un poquito más cayero con esta, hizo o no hizo, mire, este es un tema suyo con Dios. Ahora, lo que Dios no perdona, nunca, y ese es el gran mensaje, es lo que nosotros no hayamos podido resolver con nuestro prójimo. Aquello que tenemos que ir, pedir perdón, recibir perdón, perdonar, y llegar aptos, ahí sí, para recibir una buena firma. Y Eli quería justo decir algo de esto en estos días especiales, Eli. Bueno, la verdad es que vengo acá de ayer, hicimos una slijot, se llama Vivir el Perdón, un programa que yo estoy haciendo, se llama Vivir el Perdón, Lijiot Slijá, no pedir perdón, sino vivir el perdón. ¡Wow! ¡Qué buena! Hacemos en 15 diferentes, ayer lo hicimos en Yishurun, antes lo hicimos en la casa, el jueves lo vamos a hacer en Tarbut, después lo vamos a hacer en Mihai, en Litferen, lo vamos a hacer en José Caro, lo vamos a hacer en Menora y en la Colatnuot y con otros lugares lo vamos a hacer. Porque yo creo que no hace falta solamente pedir perdón, sino tenemos que vivir el perdón en esta época que estamos cruzando. Y como usted dijiste, sefaradí, te voy a decir, hay una litúrgica que se lee los sefaradíes en Yamim Noraim, se llama Echar Ratzon Leipatach, Oked Ve'anekad Ve'amizbeach, que ese lo hizo Rabbi Yehuda ben Shmuel ibn Abbas,
Lo escribió en la ciudad de Fez, en Marruecos, en el siglo XII. Y habla sobre el tema que este es un momento que las puertas de los deseos se abren. Porque, como sabemos, el sacrificio de Isaac, gracias a Dios, la fe evitó que haga ese sacrificio. Ujú. Pero después de 2 años y casi 2000 sacrificios, yo tengo la fe Wow. y tengo la creencia que estamos en un momento que las puertas de los deseos se están abiertas. Sha'arei Ratzon Yipathu. Y como dijo la canción hace poco que pusieron Nintendo y pusieron ustedes, Bashana Haba o Día Tov, yo creo que este año va a ser Tov. Y si Dios quiere, no vamos a esperar hasta la salida de Yom Kippur, después de la Navidad, decir Bashana Haba Birushalayim. Vamos a decir, como las puertas de los deseos se van a abrir este año, Bashana Zo Birushalayim. Nuevamente, gracias. Amén, ve amén. Claro que sí, que ojalá lleguemos a este Rosh Hashanah y si no hay Yom Kippur diciendo que la guerra ha terminado y que los Hatufim están de vuelta en casa y que se empieza la reconstrucción, porque hay mucho para reconstruir.